Listo, ya estamos grabando. Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Nosotros somos el equipo número 5 del grupo 4, el cual el equipo está conformado por Rubí Esmeralda, Solís Ramírez, Roberto Martínez Sánchez, Perralice de Jesús González y por último yo, Carlos Alejandro Garza Quiñones. El día de hoy estaremos exponiendo nuestro PIA acerca del tema asignado química nuclear. Fundamento. Como parte de la introducción o fundamento, podría iniciar diciendo que las reacciones químicas ocurren como resultado de la interacción entre la valencia de electrones alrededor del núcleo del átomo. En 1896, Henry Becquerel expandió el campo de la química para incluir los cambios nucleares cuando descubrió que el uranio emitía radiación. Poco después del descubrimiento de Becquerel, Marie Curie empezó a estudiar la radioactividad y completó en gran medida el primer trabajo sobre cambios nucleares. Marie Curie descubrió que la radiación era proporcional a la cantidad de elementos radioactivos presentes y propuso que la radiación era una propiedad de los átomos, es decir, al contrario a una propiedad química de un compuesto. Química nuclear. La química nuclear es una rama de la química, el cual estudia las reacciones de desintegración o transformación de los núcleos radioactivos. Los dos tipos más comunes de desintegración radioactiva se caracterizan por la emisión de partículas alfa y beta. La química nuclear se basa en la energía nuclear, el cual esta energía es liberada durante la fisión o fusión de núcleos atómicos. Las cantidades de energía que pueden obtenerse mediante procesos nucleares que superan con mucho a las que pueden lograrse mediante procesos químicos, que solo implican las regiones externas del átomo. ¿Sabías que los mecanismos que utilizan las bombas nucleares para la liberación de energía se basan en la fisión y fusión de los átomos? El siguiente apartado del que voy a hablar es sobre las generalidades de la química nuclear. La química nuclear se dedica al estudio de los cambios naturales y artificiales que experimentan los núcleos de los átomos. La química nuclear comenzó con el descubrimiento de la radiactividad natural por Antoine Becquerel y creció con las investigaciones posteriores de Pierre y Marie Curie y de muchos otros científicos. Radiactividad natural. La radiactividad natural es el ejemplo más conocido de la química nuclear. Dentro de esta se consideran los efectos de las emisiones radiactivas, partículas alfa, partículas beta y radiaciones gamma, sobre las sustancias, cuerpos del entorno, incluyendo a los seres vivos. Aquí podemos observar la distribución mundial de la exposición a fuentes de radiación. Los porcentajes en los aparatos médicos del 20%, en el radón 42%, en la cósmica 13%, en el suelo 16%, en los alimentos 9%. El uso cada día más generalizado de los reactores nucleares para diversos fines hace que la química nuclear una disciplina importante con la que toda persona debe relacionarse a fin de conocer y valorar su real importancia en beneficio de la humanidad, dejando atrás eventos desastrosos que se ocasionaron por su mal uso y que sin duda todos esperamos que no vuelvan a ocurrir. El descubrimiento de la radiactividad inició el periodo que dentro de la historia de la ciencia se conoce como era atómica. Su uso civil ha supuesto un gran avance en la producción de energía eléctrica y en la fabricación de motores atómicos. Sin embargo, su uso militar ha resultado dramático. Reacciones químicas.
Primero debemos de tener en cuenta un aspecto importante, ya que en la química nuclear no encontramos como tal las reacciones químicas, sino las reacciones nucleares, ya que en la química nuclear las reacciones se presentan de diferente forma. Como primer punto, tenemos que los elementos o isótopos del mismo elemento se convierten uno en otro, a diferencia de las reacciones químicas, donde los átomos se reacomodan mediante el rompimiento y la formación de enlaces químicos. Como segundo punto, tenemos que pueden estar involucrados los protones, neutrones, electrones y otras partículas elementales. A diferencia de las reacciones químicas, donde solo los electrones en las órbitas están implicados en el rompimiento y formación de enlaces. Las reacciones están acompañadas por la absorción o liberación de cantidades enormes de energía, a diferencia que las reacciones están acompañadas por la absorción o liberación de una cantidad muy pequeña en las reacciones químicas. Las rapideces de las reacciones normalmente no se ven afectadas por la temperatura, la presión y los catalizadores, a diferencia de las reacciones químicas donde la temperatura, la presión y concentración influyen en la rapidez de la reacción. Aplicaciones de la química nuclear. Aplicaciones de los isótopos. Los isótopos radioactivos y los isótopos estables semejantes tienen muchas aplicaciones en la ciencia y la medicina. En este apartado analizaremos algunos ejemplos más. Estudio de la fotosíntesis. Los isótopos tienen muchas aplicaciones en el estudio de la fotosíntesis. Los isótopos de un elemento, en particular los isótopos radiactivos, que se utilizan para seguir la ruta de los átomos, es un proceso químico o biológico y se llaman trazadores. Los isótopos de medicina. Los trazadores también tienen aplicación, que es en el diagnóstico clínico. El sodio 24 que se inyecta al torrente sanguíneo como solución salina se puede rastrear para seguir el flujo sanguíneo y descubrir obstrucciones o estrecheces en el sistema circulatorio. La reactividad en la tabla periódica. La reactividad es un fenómeno natural que consiste en la emisión de partículas y radiaciones por parte de muchos isótopos. Y aquí tenemos la imagen de la tabla periódica, que mientras más a la izquierda esté, aumenta la reactividad de los metales. Y mientras más a la derecha esté, aumenta la reactividad de los no metales. Aquí tenemos el video, el recurso audiovisual. Hola, bienvenido. Pensando en los átomos y sus núcleos, la rama de la química que estudia específicamente las reacciones en estos núcleos es la química nuclear. Seguramente habrás oído hablar de la química nuclear, un tema sumamente controversial, ya que puede ser utilizado muy eficientemente para la producción de energía o en algunos tratamientos médicos o clínicos relacionados con el cáncer. Pero también puede tener fines bélicos, como las bombas atómicas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Recordando un poco, sabemos que en el núcleo de todos los átomos se encuentran los protones y neutrones y a su alrededor orbitan los electrones. Es difícil conceptualizar a un átomo porque en realidad sus límites no están definidos. No podemos saber exactamente en dónde se encuentran los electrones, pero sí podemos estimar que se encuentran la mayoría de ellos dentro de un mismo límite. Algunos núcleos son más inestables que otros y en su intento de ser más estables emiten partículas o radiaciones electromagnéticas. A la emisión espontánea de partículas le llamamos radiactividad. En 1896, el científico francés Henri Becquerel
descubrió la emisión de manera espontánea, la cual fue una radiación de alta energía. A esta emisión espontánea de radiación se le llamó radiactividad. Los estudios realizados por su alumna, Marie Curie, y después por Rutherford, revelaron la existencia de 3 tipos de radiación. Y estas son alfa, beta y gamma. Más adelante vamos a definir cada uno de estos rayos. No te lo pierdas. Hasta pronto. Continuamos con la sesión de preguntas. Error de paralaje. En la imagen que se muestra tenemos cuáles 3 son erróneos. Un error de paralaje es un error en el que el ser humano comete al no medir o calibrar bien un termómetro, tubo o vista. La única forma de no tener un error de paralaje es verlo al frente o aplicar el termómetro o tubo de manera derecha y recta, ya que la manera en la que cambia de ángulo afecta la medida o la cantidad exacta de algún reactivo, sustancia o temperatura que se tiene en el recipiente o que se mide con el termómetro. Bueno, como pueden observar en la imagen número 2, se encuentra una balanza analítica, el cual pide que se explique el uso correcto de este equipo de laboratorio. Como un primer punto, la balanza analítica debe estar ubicada donde no haya corrientes de aire ni cambios bruscos de temperatura. Asimismo, como segundo punto, la mesa de laboratorio debe estar perfectamente equilibrada, con una plataforma alta y aislada de las interferencias o vibraciones. Por consiguiente, como tercer punto, hay que tomar en cuenta que al momento de encender la balanza analítica hay que esperar a que se muestren puros ceros en la pantalla. Como punto número 4, debemos tomar los objetos o partículas uno a uno con una pinza y comenzar a pasar los objetos por el plato y proceder a pesar. Como punto 5, debemos abrir la puerta de la balanza y con un cepillo limpiar muy bien el plato hasta que no queden rastros de suciedad. Como último punto, cuando hayamos finalizado con los cálculos, dejamos las puertas de la balanza analítica bien cerradas. Y bueno, no nos queda más que decir gracias por su atención y pues nada, esto fue todo por nuestra parte.